Dios les bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Sepa que usted es un guerrero. Si pudo llegar a este lugar, siéntase como un guerrero, porque Dios le ha dado la victoria al poder estar aquí. Porque en realidad hay veces, ¿verdad?, se nos puede dificultar, o el enemigo a veces pone muchos estorbos en nuestras vidas, y hay veces que no podemos llegar ni siquiera a veces a la iglesia. Pero si el día de hoy usted se encuentra aquí, ¿verdad?, usted es un bendecido, y siéntase muy, muy bendecido, porque sabemos que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que en este momento también quiero darle gracias a Dios primeramente, y gracias a nuestro pastor, que me da la oportunidad de compartir con ustedes una lectura bíblica, una reflexión, ¿verdad? Así que primeramente voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar en tu casa. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ha podido llegar a este lugar. Guárdalo, Señor, en cada momento de sus vidas, Señor. Aquellos hermanos que nos visitan, Señor, ayúdalos, Señor, en sus casas, en sus hogares, en su trabajo. Señor, te pido, Señor, que tú abras mis labios, Señor, y que todo lo que salga, Señor, sea respaldado por ti, Señor. Gracias, Padre mío, y todo te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Primero quiero compartir con ustedes en el libro de Jonás. Todos conocen la historia de este profeta. En el libro de Jonás, en el capítulo 3, voy a leer desde el 1 hasta el 11. Está un poco largo, pero es de bendición. Y se pueden poner de pie para hacer referencia a la palabra. Jonás, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartare del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada
y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que se hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, y diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos males. Pueden sentarse. Todos conocemos la parte, ¿verdad?, la historia del profeta Jonás, cuando Dios lo mandó a que predicara a Nínive, ¿verdad? Y muchos sabemos que él agarró un barco y decidió irse por otro camino, el que no era, ¿verdad? Pero eso lo hacía porque en realidad Jonás estaba siendo, aparte de que estaba desobedeciendo a Dios, estaba siendo egoísta, ¿verdad? Porque como vemos aquí, él dice que él sabía que Dios iba a perdonar a esas personas. Jonás sabía de su corazón que Dios iba a perdonar a Nínive. Entonces él estaba siendo egoísta porque él no quería que Dios salvara a esta ciudad. ¿Y por qué egoísta? Porque Dios ya había salvado a Jonás y había salvado a su familia y a su pueblo donde estaba Jonás. Y aquí vemos que Jonás estaba siendo egoísta, y es por eso que él no quería acudir a este pueblo, porque sabía que Dios iba a tener misericordia con él. Y Jonás decidió desobedecer a Dios, ¿verdad? Muchas de las veces hay veces que nosotros, Dios nos da, ¿verdad?, un don. A veces Dios nos da un llamado, y hay veces que nosotros queremos agarrar otros caminos que Dios no nos está diciendo que vayamos hacia ellos, ¿verdad? Sino que nosotros como seres humanos a veces por no seguir en la constancia de la oración, ¿verdad?, y seguir dentro de las cosas que Dios, o de la voluntad de Dios, que hay veces que nos alejamos de Él, ¿verdad? Yo personalmente puedo decirlo, a mí me ha pasado a veces, muchas veces así, pero qué bueno que hay veces que nosotros conocemos de Dios y sabemos que el Espíritu de Dios, mora en nosotros, ¿verdad? Y podemos venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios, a veces por nuestra desobediencia, o a veces por no querer hacer caso, o hay veces que anhelamos otras cosas que nos quitan el tiempo, ¿verdad? Cosas materiales, otro tipo de cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, y nos empiezan a separar y alejar de la presencia de Dios. Y eso el enemigo también está ahí, ¿verdad?, tratando de que nosotros caigamos para no obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando leí este libro, cuando escuché a Jonás, bueno, de chiquito yo tenía como 10 años, escuchaba siempre, ¿verdad?, en las escuelas bíblicas, dentro de las iglesias, cuando nos hablaban de Jonás, siempre decían que había que obedecer, porque si no nos iba a comer un pez.
y casi es la mayoría de personas que conocen a Jonás, que se lo comió un pez por desobedecer, ¿verdad? Pero cuando uno se profundiza dentro de la escritura, mira uno que en realidad Jonás estaba siendo egoísta. Y parte de eso hay veces que, ¿verdad?, nosotros podemos ser a veces egoístas en no predicarle o no enseñarle la escritura a otras personas, en no evangelizar. Si Dios te sacó, en mi caso personal, si Dios me sacó de la drogadicción, del alcoholismo, y Dios me ha traído a su luz y me ha sacado de ese hoyo, ¿verdad? Yo siento que Dios me ha llamado para yo poder predicar y evangelizarle a esas personas, ¿eh? Y hay veces que uno, como digo, hay veces que uno se entretiene en otras cosas y no hace uno la voluntad de Dios. Y hay veces que uno desobedece de esa manera. Yo sé para qué Dios me ha llamado, ¿verdad? Entonces uno viene, cuando leí, entendí que en realidad hay veces que uno sí puede ser egoísta en esa forma. Hace, ¿qué fue? Como 2 meses, como 3 meses ya, salí para la ciudad, para México, porque, bueno, gracias a Dios, es un milagro que Dios ha hecho en mi vida también, de que pude obtener mi residencia. Hace 2 meses. Cuando yo salí para México, ya llevaba yo aquí viviendo como 16 años y no había yo ido a México ya por 16 años. Entonces, al salir, yo iba confiado en que Dios iba a resolver todo ese problema, ¿verdad? Cuando llegué a México, yo miraba ya diferente la vida, un poco diferente a lo que uno vive aquí. Diferente en la forma de que hay un poco más de violencia, un poco más complicado. Cuando yo llegué ahí me dijo el abogado que solamente si acaso iba yo a estar, no pasaba de 2 semanas. Entonces yo iba yo con esa mentalidad de, pues eso va a ser rápido. Yo voy, agarro los papeles y otra vuelta me regreso para adentro y todo va a estar bien. Cuando llegamos allá, yo fui con mi esposa, me acompañó. Todo iba saliendo bien y yo alababa al Señor y estaba yo contento. Cuando fui a la clínica, que fue lo primero donde me mandaron, la clínica del consulado, salió todo bien, todo bien, ¿verdad? De sangre, todas esas cosas bien. Y yo salía de ahí y decía, gracias Señor, yo sé que tú estás ahí. Yo salía contento, yo sé que tú estás ahí, Padre. Regresaba, al día siguiente fui a entregar unos papeles al consulado, todos los papeles que me pidieron, todo bien, todo salió bien. Cuando salía, el Señor, gracias te doy, ¿verdad?, por todo lo bueno que tú estás haciendo y te alabo por eso. El día final de la entrevista, fui también con esa alegría, con todo. Yo dije, Señor, tú vas a estar aquí en medio de todo esto y yo sé que todo esto va a salir bien. Cuando llegué a la cita, a la entrevista, me faltó un papel que me dijo el abogado que yo no necesitaba. Entonces el oficial me lo pidió y yo le dije que no lo llevaba. Y entonces él me dijo, lo siento mucho, pero por este momento no te podemos aprobar la visa porque tienes que traerme este papel primero. Y yo ya había escuchado que cuando ponen se llama proceso, como es un proceso, no recuerdo ahora, pero hay veces que se puede tardar de 6 meses, inclusive hasta 8 o 9 meses. Y entonces cuando me dijeron eso, wow, yo me sentía como que se me vino todo abajo, todo abajo. Salí del consulado llorando, todavía siento eso, salí del consulado llorando, no sabía qué hacer. Me encontré a mi esposa, me estaba esperando afuera y me dijo que si todo estaba bien. Le dije, no, hace falta un papel y esto. Y yo me sentí devastado, porque en ese momento también
¿verdad? Hay veces que solamente cuando nos está yendo bien, cuando todo está aparentemente que nos está yendo bien, ¿verdad? Alabamos a Dios y le decimos, oh sí, Dios, mira, mi salario, ¿verdad? Mi vida personal, todo está saliendo muy bien. Y entonces ahí todo va perfecto. Pero apenas viene una prueba por ahí, poquito, algo sencillo, porque eso puede ser sencillo, muy pequeño, delante de Dios, ¿verdad? Nos empezamos a desboronar, nos empezamos a caer, y hay veces que empezamos hasta a dudar de Dios, y hay veces que hasta empezamos como a reclamarle, ¿no? De alguna forma, ay, ¿por qué a mí me puede pasar esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si eso no debe de ser así, ¿verdad? Queremos tener a Dios de alguna forma ahí, no sé, que Él cumpla todos nuestros deseos, y a veces no es así, ¿verdad? Cuando yo salí ahí, me fui nuevamente donde nos estábamos hospedando, y yo lloraba, y mi esposa me decía, cálmate, todo va a estar bien. Y bueno, ese mismo día pudimos resolverlo de ese papel. Qué bueno que me llevé a mi esposa, porque si no hubiera sido un problema. Ella era un papel como del IRS, entonces ella lo pudo sacar a través del teléfono y todo eso. Ahora qué bueno que todo está por internet, y rápido lo pudo bajar, y ese mismo día lo entregamos al consulado. Entonces nos dijeron, tienen que estar hablando para saber su caso y todo eso. Entonces entregamos ese papel, tardaron como 2 semanas y no pasaba nada, y había como 3 o 4 personas ahí dentro de esa casa también que estaban haciendo el mismo proceso, y todos llegaban y terminaban su proceso y salían bien con su visa. Sí, nosotros ya nos vamos, ya nos aprobaron y todo eso, y ellos hasta tomando cerveza, ¿ve? Todo alegres, tomando cerveza, tranquilos por su aprobación, y yo acá como sufriendo, ¿eh? El enemigo siempre busca alguna manera para que uno niegue a Dios, ¿verdad? Yo llegué a decir, bueno, estas personas si no sé, no están dentro de una iglesia, inclusive a veces no conocen de Dios y todo, ¿verdad? Les está yendo bien. Y decía, bueno, yo ¿por qué? Cuando empecé a hacerme esas preguntas y esas cosas, yo sentí que no era bueno. Entonces yo le dije a mi esposa, yo voy a orar, voy a empezar a orar, voy a postrarme delante de Dios, porque yo sé que Dios va a sacar adelante todo esto. Después yo soñaba, yo decía, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me pides que yo haga para que pueda salir todo esto adelante, ¿verdad? Que todo siga bien. Entonces yo soñaba que a mi familia, que tenía yo que ir a ver a mi familia. Y en ese aspecto también estaba siendo como egoísta, ¿ves? Porque yo nomás quería ir y regresarme, y luego como al mes ya ir a visitar a mi familia. Entonces Dios tiene otros planes. Dios siempre tiene sus planes, y sus planes de Él son perfectos. Amén. Sus planes de Dios siempre son perfectos. Entonces una noche yo soñé así, que tenía que ir a ver a mi familia, pero era algo que ya, ¿ve? Como una emergencia así. Y después me tranquilicé, estaba orando, me tranquilicé, y yo le dije a mi esposa, vámonos a ver a mi familia. Yo sé que Dios va a tratar con estos papeles, yo sé que Dios va a tocar a la persona que tiene a sus manos estos papeles, y yo sé que todo va a estar bien. Y me quité toda esa carga de arriba, y agarramos un avión y me fui a ver a mi familia. Yo salí de Ciudad Juárez hasta Veracruz, es donde está mi familia. Cuando llegué allá me olvidé de eso. Me fui el 31 para ver a mi familia, y me la pasé con ellos el fin de año. Fui a ver a mi mamá, todo, y imagínense, ya de 16 años, mi mamá estaba contento, todos estaban contentos, que a mí se me olvidó ya lo de aquí, de los papeles, por un tiempo se me olvidó. Después como a la semana, como a los 6 meses, ya me habló el abogado que ya me habían aprobado los papeles y que ya podía yo pasar a recoger la visa, ¿eh? Entonces, Dios siempre está en control de toda la situación. Dios
cuando Él va a hacer las cosas, siempre hay que dejar a Dios que Él haga las cosas. Lo que pasa es que hay veces que nosotros somos muy desesperados como humanos, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que queremos a veces las cosas rápido, queremos ya hacerlo rápido. Entonces Dios, yo pienso que se queda cruzado de brazos y dice, bueno, entonces si tú quieres hacerlo todo, ¿para qué me quieres a mí? ¿Verdad? De alguna manera yo pienso que ha de pensar así. Si tú quieres hacerlo todo, entonces de ahí entendí que lo mejor es ponerse en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios cada día. Una de las cosas también aprendí a no ser tan egoísta en la forma de no compartir. A veces que no queremos compartir con personas lo que sabemos, lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos sacó de las cosas, cómo Dios nos ha dado bendiciones, cómo Dios nos ha ¿verdad? Dado el alimento, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos ha dado el trabajo. Hay veces que se nos olvida eso, de decírselos a los demás, ¿verdad? Pero y aquí como vemos, el profeta Jonás estaba siendo egoísta porque él se enojó. Dice la Biblia que él se enojó de que Dios salvó al pueblo de Nínive. No se sabe al final, ¿verdad? Si siguió el profeta Jonás enojado con Dios, pero yo pienso que Dios perdonó al profeta porque Dios es un Dios de amor. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de buscar siempre parecernos más a Jesús, parecernos más al amor y a la comprensión y a la misericordia que Él tuvo por su pueblo o tiene por su pueblo, ¿verdad? Debemos de tener siempre en nuestros corazones el amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque el primer mandamiento dice amarás a tu Dios con todo tu corazón y el otro es, dice la Biblia que es igual, amarás a tu prójimo con todo tu corazón también. Entonces, siempre hay que estar dispuestos. De alguna manera, esta vida a veces nos arrastra y nos orilla a otras cosas y a veces nos aleja de la presencia de Dios y a veces que decimos, me siento, a veces me he sentido, ¿verdad?, alejado de Dios, pero qué bueno que le conocemos y qué bueno que podemos venir delante de Él, arrepentirnos por lo que hacemos y pedirle perdón. Y Dios es un Dios tan grande y lleno de misericordia que Él nos perdona y Él nos ama, ¿verdad? Y a través de ese amor es bueno compartirle a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas, porque es un testimonio. Nosotros somos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que en esta mañana solamente quería compartirles eso. No se olvide, ¿verdad?, de que si tiene al lado a alguien por ahí, un amigo, un familiar que aún todavía no se ha convertido, hablarle de la palabra de Dios. Que eso es lo que realmente Jesús dijo, ¿verdad? Que fuéramos por el mundo y predicáramos el Evangelio. Hoy en día ya no se está predicando mucho el Evangelio. Hoy en día ya no se miran allá afuera muchas personas compartiéndoles el mensaje que Jesús dijo que, ¿verdad?, que compartiéramos. Y yo me pongo en eso, porque hay veces que, ¿verdad?, uno se olvida de todo eso, no tiene uno tiempo. Pero en esta semana yo personalmente me he puesto en eso. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero salir y predicarle. Aquí en este pequeño pueblo, ¿verdad?, donde vivimos, hoy podemos ver en el centro hay muchas personas indigentes, muchas personas en la adicción. Hay mucha necesidad, Más que tener a un Dios encerrado, ¿verdad?, dentro de las cuatro paredes, también es bueno llevarlo allá afuera. Es donde en realidad está la necesidad que la gente tiene de Dios. Hoy la gente ya no sabe hacia dónde correr, no sabe a dónde ir, de las cosas que escucha, ¿verdad?, las guerras, las pestilencias, todos estos virus. La gente ya anda, si se da cuenta, estamos viendo tiempos muy difíciles. Y estos son momentos, ¿verdad? Estos son los mejores momentos para que nosotros como hijos de Dios y lo que tenemos
Y lo que Dios nos ha enseñado, que prediquemos a aquellas personas que están desahuciadas, aquellas personas que no tienen amor, aquellas personas que no encuentran, no sé, que no encuentran de alguna manera ese amor fraternal, ¿verdad? Y si nosotros como hijos de Dios decimos que tenemos ese amor que Dios nos ha dado, bueno, compartámoslo con aquellos, ¿verdad?, que lo necesitan. Todos necesitamos el amor de Dios. Todos siempre necesitamos el amor de Dios, y siempre todos debemos estar siempre bajo su cobertura y estar en constante oración para ser unos buenos instrumentos de Dios y poder predicarle a aquel que necesita. Así que en esta mañana yo era lo que quería compartirles. Yo le doy gracias a Dios por nuestro pastor. Él está cumpliendo años, ha sido de bendición también para la vida de nosotros, de la familia, ¿verdad? Ha sido un buen amigo, un buen hermano, y a seguir hacia adelante, y sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Sabemos que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y lo bueno de todo, Él ha prometido y tiene una promesa, que Él nos llevará hacia la vida eterna. Amén. Que es lo más importante. Así que Dios les bendiga, y quiero dejarle aquí a nuestro pastor si él quiere ir hacia. Amén. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Amén. Dios es bueno. Amén. Leyendo una historia acerca de un hombre llamado Samuel Morris, un africano en los años, creo que 1700, 1800. No leí bien la parte de la edad, pero acerca de cómo uno, cuando predica el evangelio, no olvidar nunca de dónde salió, o mejor dicho, de dónde Dios nos sacó. Y este hombre, una cosa impresionante de su historia es que dice que nunca abandonó el traje, el saco viejo que había traído desde el África, para encontrarse con el Señor, para escuchar acerca del Espíritu Santo, y vivió aquí en este país. Y dice que todos los días iba al armario y miraba el saco viejo, y por muchos años lo hacía, todos los días. Y le preguntaron un día, ¿por qué tú tienes en ese armario ese saco tan viejo? Y él le decía, para nunca olvidar de donde Dios me sacó. Y este hombre, eso era lo que lo motivaba a predicar el evangelio. Eso era lo que hacía que él, con tanta insistencia, predicara el evangelio. Recordarse de dónde Dios lo sacó. Cuando tú te recuerdas dónde Dios te trajo, la Biblia dice que Él nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos los que estamos aquí hemos tenido un pasado, porque somos seres humanos. Y el salmista decía que en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Así que si yo dijera cuántos justos hay en este lugar, cuántas personas perfectas hay en este lugar, o cuántos nunca no han pecado, creo que nadie puede levantar la mano. Porque el único perfecto es Jesucristo. Amén. Ese sí, Él nunca cometió pecado. Dice que Él caminó en integridad y perfección. Así que todos los que estamos aquí estamos en un proceso. Todos tenemos un pasado feo, un pasado que no quisiéramos ni hablar, pero lo más importante es que Cristo está para restaurar. Amén. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia en Primera de Pedro, que es poderosa para limpiar todo pecado. Amén. Podemos ensuciarnos y lavarnos bien las manos con jabón, con los mejores abrasadores, pero el espíritu y el alma, solamente la sangre de Cristo la puede limpiar. Amén. Nada más puede limpiar nuestro corazón. Así que hay oportunidades que nunca se deben dejar de agarrar, de tomar, y es la palabra del Señor. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre, hay tres acciones: escuchar y abrir. Dos acciones. Uno debe escuchar la palabra de Dios y abrir el corazón para que Jesús venga a cenar con nosotros. Amén.